buenas tardes amigos de Betel, ya estamos en comunicación con España y desde este país se encuentra Javier Villamor, es periodista, investigador y también es coautor de un libro muy importante que es Pandemonium, que al final vamos a conocer un poquito más de qué se trata este texto. Así que te damos la bienvenida, Javier, a Betel. Hola Manuel, encantado, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. Javier, en esta oportunidad queremos conversar contigo sobre George Soros, ¿no? Aunque es muy mainstream, digamos, se conoce entre el público conservador, el público de derecha, quién es George Soros en líneas generales, pero detrás de él hay una historia bastante truculenta y que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Desde la Planet Parenthood hasta una serie de organizaciones que vulneran el derecho a la vida y vulneran también la capacidad de la familia de ser el núcleo de la sociedad. Sí, yo tomaría la figura de George Soros en un punto intermedio entre, digamos, progresistas y conservadores en el sentido de que, por un lado, se le ha alabado muchísimo, la izquierda siempre le presenta como el benévolo filántropo, un señorito mayor, muy simpático, amigo de las causas progresistas, y que parece que, bueno, pues que ha salido de la noche a la mañana simplemente a ayudar por amor al ser humano. Y en cambio, por el otro lado, quizá a veces pecamos de, como en otras ocasiones, y es muy humano, de demonizarlo en exceso. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo solo soy simplemente una persona que desde muy pequeño tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Él, a pesar de ser un reconocido financiero, especulador, realmente su pasión es la filosofía. Él estudió filosofía en la London School of Economics una vez se marchó de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y quedó marcado por la figura de Karl Popper, el filósofo del momento. Estamos hablando del año 47, 50. Estamos hablando de un mundo destrozado por la Segunda Guerra Mundial, deseoso de entender lo que eran estas sociedades abiertas, democráticas, un poco los conceptos multiculturales que tenemos hoy en día. Y él, en ese momento, este filósofo había publicado el famoso libro de La sociedad abierta, Open Society and Its Enemies, la sociedad abierta y sus enemigos, en la que exponía pues, que las sociedades tenían que ser tolerantes y que no podían, los tolerantes, ahí viene un poco el oxímoron, no pueden ser, tienen que ser intolerantes con los intolerantes, lo que a su vez a mí, bueno, pues les convierte en intolerantes por definición. Pero ahí viene la tergiversación, y es que para ellos, obviamente, el intolerante es aquel que piensa diferente a ellos, que es lo que estamos viendo hoy en día con el progresismo perfectamente y lo vemos a diario, desgraciadamente. Y realmente lo que estaba diciendo Karl Popper es que el intolerante no es aquel que piensa diferente y expone las vías y argumentos de forma pacífica, sino aquel que aplica la violencia para imponer sus ideas. Y aquí volvemos a ver rastros del progresismo actual. Intentan imponer sus ideas, atacan al discrepante, imponen sus ideas a través de la política, en redes sociales, en medios de comunicación, en fin. Y entonces, desde muy pequeñito, quedó marcado por esas ideas. Lo que pasa que él, digamos que le da un matiz, o al menos yo es como lo entiendo, que es algo que he intentado meterme en su cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo también hay que entender las políticas como puro marketing. Entonces él vende la idea de sociedad abierta como algo benévolo, de esta sociedad en contraposición con la sociedad tradicional, basada en valores religiosos, tradicionales, etcétera. Y entonces, por lo tanto, ahí vemos cómo nos está vendiendo una sociedad abierta, idílica, pero en el fondo lo que está queriendo es que esas ideas, si vemos la extrapolación o la comparación entre sociedad conservadora, homogénea, que ha dado frutos durante siglos, pero en contraposición estamos viendo lo que tenemos hoy en día, que es una sociedad multicultural, progresista, caótica, atomizada, enfrentada entre todas las partes de una sociedad. Lo que estamos viendo es cómo esa sociedad abierta, en el fondo, lo que ha creado ha sido sociedades más débiles, más fáciles de manipular. ¿Y por qué digo de manipular? Porque ahí es donde vemos realmente lo que es la cara B de George Soros, ¿no? La izquierda, como te decía, lo vende como algo muy benévolo, pero al tener esta idea y él ser multimillonario, se suele decir en general sobre este personaje que es la única persona en el mundo que realmente tiene una política exterior propia y la puede aplicar. Con esto que quiero decir, que él realmente con su capacidad económica y de acceso político que le da esa economía, ha podido
y va a estar cambiando, y está cambiando en este momento de alguna manera, la realidad de nuestras sociedades. No solo en tu país, por ejemplo, Perú, como en el mío en España, sino estamos hablando de un concepto internacional. Por eso digo que no hay que, yo creo que ni hay que alabarlo, por supuesto, obviamente desde un punto de vista neutro, pero tampoco hay que demonizarlo. Es decir, es una persona con sus filias, con sus fobias, con sus ideas, pero que realmente tiene una capacidad económica y política de llevar a cabo lo que quizá muchos también deseamos de alguna manera, que es influir en la sociedad y poder mejorarla, obviamente desde nuestro punto de vista. Para él mejorarlo, por eso lo ponía entre comillas, ¿no? Para él mejorarlo, yo lo veo en el sentido de que es de hacerlas más débiles para poder de alguna manera fagocitar esa soberanía y pasársela a sus manos y hacer con ella lo que quiere. Interesante, o sea, en realidad no es el culpable de todo lo malo que le pasa al mundo, pero es, digamos, un icono En de lo absoluto. que se promueve desde el progresismo, ¿no? Digamos, podríamos encajarlo dentro de eso, ¿no? Exacto. Sí, además hay que entender realmente que cuando estamos hablando de personas tan poderosas como George Soros, y George Soros es uno de cientos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que no nos podemos medir en el barómetro ideológico izquierda-derecha. Esto está muy por encima. Hay que extrapolar todo tipo de pensamientos políticos, hay que mirar el mapa desde arriba y entender que esta gente se mueve de manera muy diferente a nosotros. Y George Soros, si de alguna manera si exhibe tanto, es porque se puede y se debe exhibir tanto. Es decir, lo que yo creo es que realmente, los realmente poderosos no aparecen en medios de comunicación, no aparecen en la lista Forbes, no los vemos en películas, no los vemos en actos de la socialité. Es simplemente una persona que cumple una función dentro de lo que es lo que se entiende a día de hoy como ese nuevo orden mundial, que es pues ciertos poderosos en multinacionales, banqueros, medios de comunicación, políticos, empresarios, que de alguna manera actúan no siempre de manera perfectamente coordinada, pero que tienen una masa de intereses comunes que obviamente intentan defender. Interesante, bueno, es un buen punto porque es caer en el facilismo, culpar a George Soros de absolutamente todo lo malo, inclusive quitándonos la responsabilidad propia de nosotros, ¿no? De cultivarnos y estar más informados de lo que pasa en el mundo. Otro punto, Javier, es ¿qué le interesa más a Soros, digamos, a nivel de política exterior, como tú nos dices, ¿no? Que es la única persona jurídicamente, mencionándolo así, que tiene una política exterior efectiva, porque ha llegado a prácticamente todo el mundo a través de subvenciones o donaciones. ¿Qué le interesa más? ¿Los países en vías de desarrollo, como se denomina, ¿no? Los países sudamericanos, Perú, Ecuador, Bolivia? ¿O le interesa más Europa, ¿no? Por ejemplo? ¿O le interesa a ambos países, ambas regiones con diferentes fines? Sí, hay que, si vemos un poco el pasado, la trayectoria de George Soros, lo que vemos hoy en día, que es ese paraguas de fundaciones que se llama Open Society Foundations, que es de alguna manera ese trampolín que le permite influir en la sociedad civil, es fruto de unos años de ensayo y error. Él empezó modificando las sociedades, o haciendo que cayera, o al menos se la ha vendido así, digamos que se puede decir que parte de la culpa o de la responsabilidad de que cayera todo lo que se llama la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en parte también se puede decir que él tuvo algo que ver. Por ejemplo, como en Hungría empezó a enviar fotocopiadoras Xerox para que se distribuyera de manera masiva libros que por aquel momento estaban de alguna manera prohibidos, ¿no? Entonces, esto era una forma como de empezar a ver cómo podía ir entrando en las sociedades e influir en que se viera de otra manera el concepto de pues, política, economía, obviamente siempre desde un punto de vista liberal, que es al que le conviene, obviamente, ¿no? Pero años después, después del gran golpe que dio hundiendo la libra esterlina en el año 92, en el año 93 funda Open Society Institute, que sería el germen de lo que hoy conocemos como Open Society Foundations. ¿Y qué vemos que promocionan principalmente estas fundaciones? O que, digamos, qué es lo que le interesa a Soros, ¿no? Vemos que promueve toda serie de políticas progresistas. En Iberoamérica pues, promueve las ideas actuales que están pegando muy fuerte, que es el indigenismo, la ruptura con el pasado, el odio a España, es decir, toda esta endofobia que también se ha introducido en Europa desde hace años. Eso os está llegando ahora a vosotros. Pues, creo que es importante estar atento a lo que va a ocurrir, porque la endofobia que lleva viviendo, al menos en Europa, contra sí misma, contra el cristianismo, lleva bastantes décadas. Pero La no solo vemos esto, endofobia, vemos que se promueve la ideología
¿Qué se entiende por endofobia, Javier? Para... Endofobia es exactamente lo contrario a la xenofobia. Es decir, si la Ujú. xenofobia vemos que es el odio al extranjero, de alguna manera, la endofobia es el odio a sí mismo, a lo propio. O al Entonces, por pasado ejemplo, propio, vemos ¿no? cómo exacto, sí. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en España se demoniza la idea de España, se demoniza el pasado de España, se tergiversa muchísimo. Las generaciones de jóvenes, muchas de ellas en diferentes regiones de España, son educadas en el odio a España y, por lo tanto, el odio al resto de españoles que somos hermanos. Y eso ha pasado también, por ejemplo, en vuestras regiones desde hace cientos de años. Obviamente ya sabemos quién fue los encargados de las supuestas guerras de liberación, ¿no? Es decir, el odio a... Es como si, por ejemplo, en Iberoamérica o sea, el odio que se os enseña a España y a vuestro pasado común con nosotros es como si en España se nos enseñara a odiar a los romanos o a los griegos. Es una auténtica estupidez. Es algo No digo que descabellado. obviamente parte de las enseñanzas tienen, obviamente la conquista no fue un paseo de rosas, igual que los romanos que vinieron aquí que mataron a 3/4 partes de la población en 300 años, ¿no? Pero es algo que está ahí, es la historia. Entonces, igual que pasa en Estados Unidos con el tema ahora de Black Lives Matter y todo este tema de racismo, son elementos que de alguna manera están en el inconsciente colectivo y que cuando interesa sacarlos a la luz para obtener un rédito político, se activan los mecanismos para que así sea. Entonces, ¿dónde influye más? Respondiendo a tu pregunta directamente respecto a política exterior, obviamente lo vemos en el mundo, aunque llega a todo el mundo en general, donde más influencia tiene o donde más interés ha tenido ha sido en el bloque occidental. Hablo de América, América del Norte, América del Sur y sobre todo de Europa, que es donde más influencia tienen las políticas liberales en el sentido moral de la palabra que estamos sufriendo hoy en día. ¿Qué es lo que ha servido para ir debilitando esas sociedades para que de alguna manera se vuelvan contra sí mismas, para que obviamente los ciudadanos estén preocupados más en si me pego con el vecino, si me pego con el enemigo político de enfrente, en vez de pensar quién realmente está dominando el mundo, quién es realmente el causante de las políticas económicas que nos están destrozando, quién es realmente el causante de todas estas políticas ideológicas que se están implantando y que están generando una sociedad muy conflictiva, en contraria a la ley natural y que antes o después me parece que si no lo conseguimos revertir será muy difícil volver a lo que teníamos antes, ¿no? Javier, en todo caso podríamos decir que Soros es más una figura, es más que una figura izquierda, una figura de los liberales funcionales al progresismo. Exactamente, esto es importante. Hay que entender, sobre todo yo siempre como me gusta mucho hablar de conceptos y creo que los ciudadanos tienen que dejar de pensar en que una política sea de izquierdas o de derecha porque ahí hay alguien detrás que realmente sea de izquierdas o de derechas. Las políticas que se aplican a nivel mundial, por ejemplo, las políticas que se aplican en Naciones Unidas, generalmente aunque tengan una gran carga ideológica, nada tiene que ver con izquierdas y derechas. Es decir, Soros y otros tantos promocionan políticas que en algún momento les sirva para sacar un rédito político o económico. Por ejemplo, el aborto desde el año 74 con el informe Kissinger es una política de Estado estadounidense con el objetivo de despoblar las naciones donde el Estado norteamericano, tuviera intereses político-económicos, con el objetivo de reducir la presión humana para que no se consumieran más de los recursos naturales de los que debían para que ellos pudieran tener acceso a ellos. Eso pasa lo mismo, por ejemplo, con la ideología de género, con el aborto, porque lo que promocionan esas ideas, al fin y al cabo, es una especie de lucha contra el ser humano, la despoblación, el que nazcan menos niños, la ideología de género, el que realmente estemos completamente confundidos de nuestra biología, que ha sido A, B, C desde hace siglos, es decir, no se ponía en duda lo que éramos. Hoy en día estamos viendo cómo se pone en duda todo, la famosa palabra deconstrucción, ¿no? Que aplican siempre los progresistas. Hay que deconstruirse, eres un racista, hay que deconstruirse, eres un lo que sea, ¿no? Tienes que dejar de lado todo lo que tú eres para aceptar nuestra nueva construcción social de este nuevo orden mundial. Entonces hay que entender que estas políticas que se están aplicando no es porque esta gente realmente sea de izquierdas, sino porque les sirve para su propio beneficio a la hora de aplicar ciertas cosas. Como ciudadanos normales es muy difícil tener realmente acceso a lo que realmente esta gente quiere, por no decir imposible, porque no estamos ahí, no somos parte de ese grupo. Pero más o menos viendo, si aplicamos cierto análisis con retrospectiva en las últimas décadas, vemos cómo los resultados de estas políticas han coincidido con los objetivos a largo plazo que llevan aplicando esta gente desde hace años, ¿no? Entonces, si logramos ver las dos caras de la moneda es cuando conseguimos encajar
causas con consecuencias. En todo caso, Javier, ya para ir concluyendo y luego hablar un poco del libro, ¿no? Del cual eres coautor, podríamos decir que es más peligroso un liberal funcional al progresismo, porque no afecta a tu bolsillo, ¿no? Pero sí puede generar una corriente de pensamiento que sí podría vulnerar las bases de la sociedad, ¿no? Como es la familia, promover el aborto, No, no solo que pueda, bueno, y lo está haciendo, ¿no? En es que realidad, no, pero no solo es que... Exacto, está en ello. Algo muy interesante y que invito a la gente a ver es un portal suyo, se llama Open Democracy. Es, digamos, su portal de cara al mundo, de donde se aplican ciertas, bueno, donde se publican ciertos artículos, donde podemos ver hacia dónde nos quiere llevar. Luego está también otro que es Project Syndicate. Pero en Open Democracy, justo cuando, a poco de la pandemia, allá sobre febrero o marzo, se publicó un artículo en el que decía que había que acabar con la familia nuclear, porque era la última barrera de opresión para la libertad sexual y que los LGTB pudieran ser quienes realmente quisieran ser. Entonces, estamos viendo cómo, de alguna manera, esta élite mundial, Soros a la cabeza, por así decirlo, digamos como cara más visible, ¿no? Han puesto la sexta que decimos en España, la sexta marcha, es decir, han pisado a todo gas para realmente llevar a donde quisieran todo este tipo de políticas, porque de alguna manera también se está dando cuenta que cada vez más empieza a haber resistencia por parte de la ciudadanía. Esto hace años se hacía de caras a la opinión pública, nadie sabía quién era este hombre, nadie sabía realmente, o nadie veía lo que había detrás de este tipo de políticas, pero ya cada vez la gente está más despierta. Y algo que también me ha agradado de todo esto de la pandemia, si es que podemos sacar algo en positivo, es que la gente está despertando. La gente ya no se traga las informaciones oficiales simplemente porque sean oficiales, pone en duda cada vez más lo que escucha, lo que piensa. Y yo creo que eso es un ejercicio intelectual muy positivo para poder crear ciudadanos críticos y ciudadanos no manipulables. Entonces, si conseguimos poco a poco que seamos más difícil se lo pondremos a este tipo de políticos liberales, porque esto es importante, y perdona este matiz, lo que hoy se llama marxismo cultural, aunque esté bien lo que es el concepto, ¿no?, de enfrentamiento entre pares a nivel cultural, es fruto del liberalismo más radical. Y esto lo explica muy bien Paul Edward Gottfried en su libro La extraña muerte del marxismo, de cómo ese marxismo, una vez cae el muro, entra en crisis existencial y acaba aceptando ciertos postulados del liberalismo económico y político y al aceptarlo es fagocitado por él mismo y utilizado contra sus propios enemigos. Entonces, hoy vemos cómo el marxismo cultural es una herramienta más de ese sistema liberal totalitario, que es lo que estamos viviendo hoy en día. O liberal que se me entienda desde el punto de vista político, no económico, ¿no? Y se utiliza simplemente para poder ir, eso como te comentaba al principio de la entrevista, ir creando más conflictos en las sociedades, enfrentando cada vez más, atomizar más a la sociedad, enfrentar blancos contra negros, heteros contra homosexuales, madres contra padres, madres contra hijos, ricos contra pobres, izquierda contra derecha. Entonces, obviamente, y esto viene desde el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano tenía una frase que era divide et impera, divide y vencerás, ¿no? Y eso es lo que aplica en la élite desde siempre. Entonces, cuanto antes despertemos y entendemos que estas cosas no caen del fruto de los árboles por pura casualidad, sino que realmente hay intenciones, podremos entender mucho más lo que nos ocurre. Así es, y es como sobreviven en el poder. Bueno, acá en Perú, nuestro presidente, pues cada cierto tiempo escoge un rival, ¿no? El Congreso, o después se pelea con los empresarios, después dice que el público tiene la culpa, que el peruano tiene la culpa porque no respeta la cuarentena, pero nunca asumen un error propio, ¿no? Siempre buscan enfrentarse y buscar el aplauso mediático, ¿no? Entonces yo creo que eso está Sí, pasando. No sé si pasará ya también, ¿no? Que siempre hay que encontrar un rival con el cual enfrentarnos sí, porque no podemos sustentar nuestras ideas. exacto, y hay algo interesante que has dicho. Yo creo que también, obviamente, no es positivo que echemos las culpas siempre en un enemigo, ¿no? En esa especie de cabeza de turco que decimos en España, sino entender también que si parte de las políticas que se están aplicando hoy en día tienen ese éxito, es porque desde el mundo conservador, en las últimas décadas, se ha tenido una especie de miedo o de vergüenza a la hora de salir a la palestra a defender lo que supuestamente como conservador crees tienes en valor, ¿no?
pero gracias a Dios, al menos en los últimos años, ha habido ese acicate moral, ese acicate intelectual para que la gente despierte de alguna manera y se ponga las pilas con ello, ¿no? El libro que comentabas de Pandemonium, que lo sacamos hace unos meses, en el que también está Agustín Laje, etcétera, es un poco una respuesta a todo eso. Vimos que había una necesidad, una demanda de parte del mundo conservador de entender a lo que venía ahora después de la pandemia, lo que significaba la pandemia y cómo se estaba implantando este nuevo orden mundial como excusa. Y ahí fue cuando nos unimos unos cuantos y publicamos este libro de manera gratuita para todo el mundo, con la intención de que desde un punto de vista conservador la gente pudiera entender desde un punto de vista político, filosófico, periodístico, en fin, una serie multidisciplinar, qué es lo que había ocurrido, por qué había ocurrido y qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora. Muy bien, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, déjanos tus redes y tenemos mucho que hablar. Por ejemplo, ¿qué significa ser conservador, ¿no? Porque es un concepto que se escucha, pero que sería bueno interiorizarlo, ¿no? Desde todas las aristas ideológicas, sociales, económicas, ¿qué es ser conservador, ¿no? No solo limitarse a que es una persona que cree en Dios y que asiste a una iglesia. Es otro tema que en algún otro momento vamos a hablar. Realmente hay muchas cosas de las cuales se podrían abordar. Javier, déjanos tus redes, por favor. Yo, sí, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Facebook, en Instagram, estoy también en Telegram, en YouTube, en todo lo es Javier Villamor. Cualquier cosa que queráis, os contestaré en la medida de lo posible. Así que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar con vosotros. Un saludo a todos los espectadores y volveré en cuanto me invitéis. Un placer. Muchas gracias. Javier Villamor estuvo con nosotros. Continuamos con más noticias. Adelante, compañeros.